Estamos en la carta a los romanos. Carta a los romanos. Estamos en el capítulo 2, ubicados para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 2, ya que nosotros iniciamos la lectura y apenas pudimos tratar el primer versículo del capítulo 2. No pudimos extendernos más porque no hubo tiempo, ya que la carta a los romanos es una carta bastante profunda, doctrinal. Es una de las cartas, se puede decir, de un alto estilo literario y doctrinal que escribe el apóstol Pablo. Escribió esta carta antes de llegar a Roma y con deseo de visitarles, pero tiene mucho material para nosotros, mucha literatura espiritual, una calidad en el lenguaje. Es maravillosa la carta, y los que tradujeron, pues especialmente la Reina Valera, creemos que tiene una muy buena traducción, un excelente lenguaje. Comienza el primer versículo diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pedimos al Espíritu Santo que sea guiándonos en este día, en esta reflexión de algunos textos bíblicos de este capítulo de la carta a los romanos. Entonces, ningún hombre tiene excusa delante de Dios. Aquí está hablando primeramente el Señor a Israel, pero obviamente que tiene aplicación para nosotros. Cuando se hace un juicio injusto, una acusación injusta contra otras personas a causa de sus pecados, sin fijarnos que nosotros también somos hombres pecadores, especialmente porque Israel creía que como tenían la ley, ellos eran más santos que los extranjeros, que los gentiles, y creían que porque hablaban de la ley, los demás se iban a condenar mientras que ellos no. Pero el Señor les hace una acusación directa y le dice: ustedes que juzgan a los demás practican las mismas cosas, por tanto se condenan. Continúa la lectura diciendo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Quién puede acusar al Señor de que sus juicios sean injustos o que sean juicios mentirosos o desequilibrados? Eso es imposible. Los moralistas son muy presuntuosos. Ellos creo que necesitan más bien una lección de parte de Dios acerca de lo que es la verdadera justicia. Los moralistas son muy hipócritas. El hombre moralista piensa que su justicia personal, el ser una buena persona, un buen vecino o quizás practicar alguna religión, eso le hace justo a él y le hace capacitado para juzgar a otros. Pero el juicio de Dios es mucho más alto. Si alguien quiere compararse con la justicia de Dios, va a quedar derrotado, porque Dios es exacto y su demanda es muy alta y se basa además en la verdad. Y la verdad de Dios es irrefutable y es absoluta. No es una media verdad. No hay mentira en él. Por tanto, cuando algún moralista quiere acusar a los demás a causa de que él se cree justo y dice: bueno, es verdad, este mundo es muy malo, y él, sin tener a Cristo en su corazón, sin haber sido limpio de sus pecados, dice: en cambio yo hago esto, yo hago aquello, yo no bailo pegado, yo practico buenas obras, yo trato de hacerle bien al vecino, etc. Me imagino que Dios estará conforme con lo que yo hago. Me imagino que Él tomará puntos de mí y querrá llevarme al cielo a causa de mi religión, mis normas de conducta, etc. Esto también suele suceder incluso a las personas que asisten o se hacen miembros de iglesias que tienen normas rigurosas y a causa de estas normas piensan que eso es justicia. Conocemos estos casos
de personas que tienen una apariencia religiosa a causa de las normas instaladas en su iglesia. Esos casos los hemos conocido y hemos conversado con estas personas. Les podemos llamar a algunos de ellos incluso hermanos, han sido bautizados en el Evangelio, pero dicen que los demás son mundanos porque no cumplen las mismas normas que ellos. Les llaman mundanos, le llaman, no salvados, les condenan, a veces hasta hijos del diablo, les llaman por no tener las mismas normas rigurosas. Eso no sirve para nada. Esa moralidad personal, autosuficiencia y ficticia, muy fingida, no sirve para nada. La Biblia también nos dice en Colosenses capítulo 2 que el duro trato del cuerpo es útil solamente para algunas cosas, que se puede cumplir si uno lo quiere así, ser duro con el cuerpo en cuanto a las normas rigurosas de la moralidad y la religión. Eso sirve en términos humanos, pero en cuanto a la salvación o la vida espiritual, eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Una persona puede ser muy estricta en su manera de vestir, de peinarse, de aparentar religiosidad, pero la carne sigue siendo carne. La carne de una persona legalista es igual que la carne de una persona, se puede decir, liberal. La carne, es terrenal, y contra los apetitos de la carne no hay norma que pueda hacerle espiritual, solamente apariencia. Entonces tengamos en cuenta que aquí el Señor está reprendiendo primeramente a los judíos porque ellos creían que todas las normas de la religión que ellos tenían, que incluso las habían exagerado, les hacían más justos que los demás, que los gentiles. Y por eso el Señor les dice, incluso en el versículo 3 continúa, y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Tú que piensas que porque tienes normas o tienes la ley, eres muy justo, pero resulta que muchas veces practicas las mismas cosas en la carne, los mismos pecados que los demás, que los que tú consideras gentiles o extranjeros, o los consideras mundanos, pero tú practicas las mismas cosas que ellos. Entonces, el juicio de Dios es según verdad. Dios sí sabe lo que hay dentro del hombre. Por tanto, Él exige no que confiemos en nuestra justicia, sino que confiemos en la justicia de Dios, que confiemos en la provisión de Dios. Él nos proveyó a Cristo para que descansemos en Él, y nuestra santidad sea por la llenura de Él, por su Espíritu Santo, por nuestra confianza en Él, por obedecerle a Él. Esto va más allá de las normas. Esto es una vida devocional, una vida de comunión, una vida de tranquilidad, que esto incluye la humildad, la sencillez, no creernos más justos que los demás, sino reconocer que Jesucristo fue quien nos limpió, quien murió por nosotros, que por Él podemos ser santos, pero por Él, no por nuestras obras, sino por Él. Quítese de nosotros todo mérito personal, toda presunción de tener méritos de santidad y de justicia personal. Que se quite de nosotros todo eso, porque delante de Dios vamos a quedar condenados, condenando a otros cuando nosotros somos tan humanos y tan pecadores como los demás. Entonces, que nuestra capacidad para juzgar a otros sea según la humildad que el Señor nos ha permitido, la santidad que el Señor nos ha permitido. Que nosotros podamos odiar el pecado porque odiamos nuestros propios pecados. Porque de nada sirve que odiemos los pecados de los demás, si no odiamos los nuestros, los propios, los que cometemos nosotros. De lo contrario, quedaremos nosotros condenados y culpables por ser tan iguales a los demás. Entonces, es necesario que nosotros podamos arrepentirnos, ser perdonados, y así nosotros también predicar a otros acerca del arrepentimiento y del perdón que Dios nos da según Cristo. Esto es según verdad. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está.
No menospreciemos las riquezas de su misericordia, de la paciencia de Dios, de la generosidad. No ignoremos su benignidad, porque ella es la que nos guía al arrepentimiento. Que nosotros entonces podamos vivir realmente arrepentidos es la única forma que podemos hablarle a otros acerca del pecado. Que se note en nosotros nuestra humildad, nuestra sencillez, nuestro arrepentimiento, nuestro cambio de vida, para que podamos predicar a otros acerca de arrepentimiento. Así es como podemos aprender lo que es el juicio de Dios. Que el Señor nos ayude para que así sea. Entonces, hemos leído 4 versículos, es necesario leerlos uno detrás de otro para que vayamos comprendiendo. Bien, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nadie puede juzgar a Dios de mentiroso o de hacer un juicio injusto, sino que el juicio de Dios es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces no escaparás del juicio de Dios si tú haces las mismas cosas que ellos. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces no vamos a menospreciar las riquezas de la misericordia, de la paciencia de Dios, que Él se ha extendido y ha sido larga su paciencia. No vamos a ignorar que su benignidad nos está guiando al arrepentimiento. Pero, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual juzgará a cada uno conforme a sus obras. Esto de conforme a sus obras es lo que lamentablemente muchos católicos malinterpretan, creyendo que la salvación es según las obras. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto no dice que la salvación es según las obras, sino que la condenación será según las obras. Entonces cada quien, según como haya sembrado en corrupción, así con la misma calidad con que haya pecado, así mismo será juzgado y será condenado. Entonces hay quienes han cometido mayores crímenes y más profundos y más malos que otros. No está diciendo que la salvación es según las obras, sino la condenación. Serán juzgados según sus obras, pues mayor condenación, tormento será para aquellos que han cometido peores pecados y más viles pecados y más profundos pecados, pues aunque es el mismo infierno, de alguna manera el Señor dice que algunos serán más atormentados que otros. Esto no hace salvo a ninguno según las obras, sino que serán juzgados según sus obras. Bueno, Dios tiene su manera de juzgar a los pecadores. Él sabe cómo es según sus obras, así mismo pagarán. Pero no está diciendo que alguno se va a salvar según sus obras, sino que serán juzgados según sus obras. Bien, el arrepentimiento significa darse media vuelta, volver la espalda al pecado y emprender un camino nuevo, dar un giro a su vida. Ahora bien, entonces, pero tú por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí aprendemos acerca del juicio de Dios que se guarda según la acumulación de culpa, la acumulación de sus pecados por sus corazones no arrepentidos y la dureza de su corazón. Es como el que ahorra, por ejemplo, una fortuna, vamos a decirlo así. Los pobres ahorran en una alcancía, ellos van ahorrando en la alcancía y al final de sus días, pues como fueron pobres toda la vida, lo que pudieron ahorrar fue poco dinero. Los ricos pueden, en una alcancía, una caja fuerte, pueden ahorrar,
Al final de la carrera, cuando muera, se abrirá la alcancía del rico, la alcancía del pobre, se abrirá el marranito del pobre y la caja fuerte del rico, y veremos quién tiene más. Al final de los días, los dos están en la tumba. Disculpen. Los dos están en la tumba, pero el pobre tenía algunas monedas, mientras que el rico tenía atesorado mucho. Exactamente así pasa a los pecadores. Eso es lo que debemos comprender aquí. Todos han pecado, es decir, que todos han guardado en la alcancía algo. Al final de los días, los dos serán lanzados en el infierno, pero alguno cometió menos pecados que el otro y serán juzgados según sus obras. Lamentablemente, los que quieren torcer esta doctrina, entonces dice que el Señor salvará a algunos o salvará a muchos según sus obras, pero eso no dice el texto. El texto está hablando de los pecadores y que Dios les pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces es necesario que esto se entienda. Ahora bien, veamos los siguientes versículos. Pasemos entonces al versículo 6. Es necesario, al versículo 7, leer despacio para que podamos entender esta lectura, que no es tan sencilla. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Noten que si leemos corrido, parece que estuviera hablando precisamente de la salvación por obras. Dice: pero tú, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno según sus obras. Aquí es donde algunos interpretan desviadamente. Se necesita una buena hermenéutica. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Aquí nos aclara que está hablando primero a los judíos, después a los gentiles. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, sino que Dios juzgará tanto a judíos como a gentiles, a los dos los juzgará. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? El Señor nos está hablando claramente que todos aquellos que vayan a la vida eterna, ¿y cómo sabemos esto? Porque un texto aislado no se debe interpretar. Hay que tomar toda la doctrina de la salvación completa, y lo primero que entendemos es que la salvación no es por obras. Cuando comprendemos la doctrina completa, ahora comprendemos aquí que en la vida eterna, a los que perseveran en bien hacer, a los que buscan gloria, honra e inmortalidad, ellos también les serán recompensadas todas sus obras. Todo lo que hagamos aquí, los salvados, será recompensado en la vida eterna. No necesariamente con la vida eterna, porque esa no es la doctrina. La vida eterna no es una recompensa. La salvación y vida eterna es un regalo absoluto de Dios. Por tanto, los que siembran para la vida eterna, pues ellos recibirán gozo, recibirán paz, recibirán en la eternidad alegría, tranquilidad, reino, serán honrados con coronas, con recompensas, en fin, porque ellos buscaron gloria, honra e inmortalidad. Bueno, buscaron honra del Señor, la gloria para el Señor e inmortalidad. Ellos amaron las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Pero en cambio, ira y enojo a los que son contenciosos, a los rebeldes, a los que desobedecen la verdad y hacen injusticia. Ellos recibirán tribulación y angustia, todo ser humano que ha hecho lo malo. Y nos aclara, el judío primeramente y también el griego. Y luego dice, pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente
y también al griego. Entonces recibirán gloria, honra y paz en la eternidad. Porque no hay acepción de personas, tanto judíos como gentiles serán juzgados si rechazan a Cristo, serán condenados, atormentados por haber despreciado lo que el Señor con tanto sacrificio hizo por nosotros. Porque todos los que son sin ley, porque todos los que sin ley han pecado, pues sin ley también se condenarán. Y todos los que bajo la ley han pecado, pues por la ley también serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sigue hablándole aquí a los de Israel primeramente y después al griego. Primero los de Israel. Dice, todos los que sin ley han pecado, pues sin ley perecerán. Estos son los gentiles, eran los gentiles que no tenían la ley. Pero todos los que bajo la ley, esto era Israel, han pecado, pues por la ley serán juzgados. Y todos los israelitas habían pecado según la ley. Conocían la ley, pero habían pecado. Por tanto, los que conociendo la ley han pecado, le dice a los de Israel, ustedes no se salvan por ser de Israel simplemente. Ustedes no se salvan porque tienen la ley. No, Señor. Si ustedes fallaron contra la ley, están condenados. ¿Por qué hace esto el Señor y por qué el Espíritu Santo ilumina la pluma de Pablo para escribir? Para que los judíos dejen de creer que por ser israelitas y por tener la ley son salvados. Y ellos comiencen a creer en Cristo. Todos los que en el Antiguo Testamento murieron con la esperanza de que el Mesías venía y luchando por ser obedientes, son salvados, no porque cumplieron la ley, ya que no la cumplieron, sino por la esperanza de la vida eterna. Ellos esperaban al Mesías que viniera a rescatarlos. Esos que morían con esa esperanza y la fe puesta en Cristo, murieron bajo la ley, esperando en fe en las promesas de Abraham, que se le hicieron a Abraham y a los patriarcas, esperando al Mesías venidero. Entonces, no serían condenados si creían en el Mesías venidero, porque ellos habían pecado bajo la ley serían juzgados. Y todos los gentiles que pecaron sin tener la ley, no conocían la ley, pero pecaron de todas maneras, porque eran juzgados según la conciencia, pues esos también se perderán. Porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a dejar hasta el versículo 13 para que hagamos un corto resumen de lo que estamos leyendo. Les dije primero, les advertí que esta es una carta que hay que ir leyendo despacio porque de lo contrario no van a entender. En el capítulo 2 se está hablando primero al judío y después a los gentiles, al extranjero. Por eso dice primero al judío y después al griego. Se les está diciendo, ustedes que tienen la ley y que piensan que por ser israelitas y tener la ley, ustedes son justos y condenan a los demás, pero no es así. Si ustedes que tienen la ley han pecado contra la ley y han juzgado a los demás de pecadores, pero ustedes conociendo la ley han pecado, también serán condenados. Primero será juzgado el judío que tiene la ley y después el gentil. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto a nosotros? Bueno, una aplicación sencilla es nosotros que tenemos la palabra de Dios hoy en día en el Nuevo Testamento, que ya hemos recibido la palabra de Dios y que predicamos contra los pecados que practican los del mundo, aquellos a quienes nosotros llamamos mundanos, y nosotros condenamos a todos los que practican tales cosas y juzgamos y señalamos, pues más vale que no estemos nosotros practicando las mismas cosas que ellos. Si nosotros decimos que los mentirosos no heredan el reino de Dios y conocemos a veces cristianos que son mentirosos de práctica, porque una persona de repente miente, un cristiano, bueno, sin querer, accidentalmente, en fin, porque por humanos fallamos, pero hay gente que es mentirosa y asisten a la iglesia y son mentirosos, ¿sí?
Nosotros hablamos contra los odios y rencores que en el mundo hay, pero conocemos en la iglesia gente que tiene odios, rencillas, que no perdonan, que no se tratan como hermanos y como hijos de Dios. Si pudieran ver al Señor físicamente, se avergonzarían y sentirían terror delante del Señor si lo vieran físicamente. Si el Señor corporalmente se presentara y le dijera a los cristianos de hoy, ¿qué es lo que pasa entre ustedes? Porque esos pleitos, ahí sí temblarían. Le faltamos al respeto al Señor es por lo que Él es invisible y está en la iglesia presente de manera invisible. Como no le vemos a la cara, al rostro, pues entonces sencillamente le faltamos al respeto y nos comportamos como queremos. De esa manera participamos en el culto, tomamos la cena del Señor, es decir, llevamos la vida evangélica que a nosotros se nos antoje, por no decir como dicen los dominicanos y los puertorriqueños, ¿no? Voy a decirlo así, que a nosotros se nos antoja, pero no es lo que el Señor manda. Entonces, nosotros que tenemos la palabra y juzgamos a los demás de cometer este pecado o aquel otro, y condenamos a diestra y siniestra a todo el mundo, pero si practicamos las mismas cosas, dígame, ¿cómo podemos nosotros hacer juicio contra los pecados de los demás? Te condenas a ti mismo, te condenas a ti mismo. Entonces es necesario que comprendamos que el juicio de Dios es según verdad y ninguno delante de Dios va a quedar libre. Es mejor acogernos a la gracia, a la misericordia y benignidad del Señor, procurando hacer siempre el bien, buscando el bien y dando muestra y testimonio de que realmente hemos sido transformados, porque entonces recibiremos en la vida eterna gloria, honra, recompensa, paz, etcétera, porque el Señor juzgará según las obras. Entonces, nosotros recibiremos recompensa, pero pues los que están sin Cristo recibirán también según sus obras, según hayan sido sus pecados y sus delitos, de esa misma manera será la condenación como el que ahorra. El que ahorra en una alcancía moneditas, pues al final de la carrera tendrá muchas monedas, pero el que ahorra muchos billetes y oro y plata, pues al final de la carrera tendrá mucha plata. De la misma manera los pecadores que pecaron poco serán condenados, pero pues al nivel de lo que pecaron. Pero los que pecaron mucho, rechazaron a Cristo y cometieron delitos de tal y tal manera y se gozaron en la injusticia y bueno, violaron y etcétera, robaron, mataron y todo lo demás, pues también serán juzgados de esa manera. El Señor es justo y no dejará a nadie sin castigo y según el nivel de su maldad, así mismo será juzgado, condenado y atormentado. Quedamos, para que me recuerden, por favor, en el versículo 13 de la lectura y vamos a escuchar algunos de sus comentarios.